los reticulados van a empezar a comprender el por qué se eligen este tipo de solución estructural. Primero, volvamos al inicio de la materia, en la definición del concepto de estructura, donde presentamos como estructura aquel elemento, tanto puede ser de una máquina, de una obra, que en su propia resistencia garantiza la estabilidad al conjunto. Eso es la condición de equilibrio. Sin meternos todavía en el tema reticulado, piensen como el concepto de viga, que han estado desarrollando, estudiando en detalle, tanto en apoyos, en esfuerzos internos y demás, como en esfuerzos internos y demás. Eso responde a este concepto, que es aquel elemento estructural que con su resistencia, la resistencia que se desarrolla en el interior de esa viga, le da estabilidad al conjunto y sirve a los fines de resistir o de servir para transmitir las cargas externas a los apoyos, al suelo, según corresponda. En el caso de las estructuras reticuladas, es una variedad distinta de las que hasta este momento han estado viendo, que tiene la particularidad de estar compuesta por una sucesión de barras que se unen en puntos que se llaman nudos y que al conformarse generan un conjunto que responde a la definición de estructura. O sea, este conjunto reticulado de barras, esta retícula de barras que me arman esta estructura, justamente producen o tienen condiciones de resistencia que garantizan la estabilidad al conjunto. Entonces, en esto les quiero pedir que cuando ustedes miren una estructura reticulada, la miren en su conjunto y piensen que la misma en su conjunto es un elemento rígido. Es como si todo este reticulado, o cualquiera de estos cuatro que están presentados acá, cada uno de ellos es una gran chapa que está, en este caso, estructuras planas están en el plano, como grandes chapas que, por su diseño de barras unidas en nudos y demás, son elementos rígidos indeformables. Al desarrollar el tema, después vamos a ver qué características tienen que tener esas uniones, esas vinculaciones, y cuándo van a ser indeformables y no. Pero en principio les quiero presentar a los reticulados como una variedad de estructuras distintas a las que vienen estudiando y que hoy vamos a analizar en particular. Y antes de avanzar en detalle, el reticulado tiene terminología que lo van a ir, que tal vez se las presento hoy, algunos ya tal vez las conozcan, pero que la van a ir viendo en detalle y desarrollando a lo largo de la carrera, la van a ir retomando en las distintas materias, no sé, en estructura metálica, en estabilidad 2, cuando vean estructuras de madera, también en metálica, van a ir analizando en detalle estos elementos, pero en cuanto a terminología, por ser muy importante, por ser una de las estructuras que cubre un vano de mayor longitud y demás, tienen lo que es el Golden Gate, que es una estructura de cable. En realidad, esto que ven acá son cables, que ya los vamos a ver en el tema cable, pero cuyo deck o cuya estructura en la parte de rodadura del puente está resuelta con este reticulado Warren con montante, como tan gráfico se ve en esta foto. Solo para acercarlos y tratarlo de acercar a ejemplos de la parte práctica. Un tema más que abordamos y ya enseguida descansamos un par de minutos y pasamos a la parte práctica. El tema reticulados espaciales. Así como vimos el tema reticulados planos
Ahora, hagan el esfuerzo de imaginarse qué pasa si esa estructura la complejizamos un poco y la llevamos al espacio, y esos nudos ya no los ponemos todos sobre un mismo plano, sino que esos nudos los empezamos a hacer jugar en distintas posiciones en el espacio, y cuyo concepto de estructura sigue siendo el mismo: unión de barras, en este caso, que se unen a nudos, pero esos nudos no están en un mismo plano, sino que están distribuidos en el espacio. Y de allí surge esta generación de estructura que es muy usada, y hoy día mucho más con los métodos de cálculo que hay, porque permiten abordar estructuras de muy grandes luces y que son bastante utilizadas en la práctica. Y si quieren acercarlos a un ejemplo que ustedes conozcan y que ya hace 40 años que está en Mendoza, el caso de la terminal de ómnibus, cuya estructura de cubierta es una estructura reticulada espacial. Hay algunos supermercados que también tienen estructuras reticuladas espaciales. La verdad que ahora rápidamente no se me viene de ejemplos cercanos que tengamos, pero reticulados espaciales hay muchos. Básicamente, o viendo el concepto, es el mismo que venimos trayendo. Si recuerdan, en el plano, el reticulado plano elemental que teníamos, en este triángulo, la unidad que en sí misma es la unidad rígida elemental, de las 3 barras, a la cual, escapándonos ya del plano y generando jueguen en el espacio, si quieren, en esta figura, aparece el reticulado espacial elemental, que es haber agregado al triángulo base otro plano entre estas 2 barras y una barra más que la vincula aquí, y eso es el reticulado elemental espacial. Y a partir de allí siguen jugando en el espacio y sigue la generación de tetraedros, en este caso, porque están en el espacio. Y fíjense cómo a partir de este tetraedro que está en negro, elemental, le van adicionando, en vez de 2 barras, como adicionábamos en el plano, en este caso 3 barras, y se van, al ir agregando 3 barras, van generando estructuras que se desarrollan en el espacio. Esto que tienen aquí destacado en negro con estos 3 colores, lo que intenta mostrarles o recordarles es los grados de libertad que teníamos para un punto en el espacio. En ese caso, la posibilidad de desplazamiento en la dirección de X en rojo, de Y en verde o de Z en azul, o las posibilidades de girar respecto del eje X, respecto del eje Y y respecto del eje Z. O sea, este punto en el espacio, lo que le teníamos que restringir eran estos 6 grados de libertad que están destacados acá. Esto espacial, y a su vez, a partir de él, cómo generábamos por la inclusión de 3 barras en el espacio más unidas en un nuevo nudo, se van generando la forma de los reticulados espaciales. Y a su vez, aquí tienen, y analizamos en detalle cómo eran el tipo de vínculo, las 6 restricciones que necesitan en el espacio para dejar restringidos los 6 desplazamientos posibles que tiene una estructura en el espacio. Dicho eso, lo que mostramos o había intentado empezar a mostrar eran los reticulados simples y los reticulados compuestos y complejos, con mismo criterio al que lo vimos en el plano. Reticulados simples hechos a partir de la unidad elemental, que le voy adicionando, en este caso, 3 barras unidas a un siguiente nudo, o reticulados compuestos que tienen una unidad elemental, luego este cuadrado, diagonales, y este conjunto, en su conjunto, es un elemento indeformable, pero no está constituido como tenemos acá por elementos simples. Por eso el nombre de compuesto.
Y estos ya son reticulados que en el espacio tienen otra complejidad, que esto, si lo ven en planta, es este hexágono, y cada plano en sí mismo es un plano reticulado. Yo les decía que nos vamos a concentrar en la materia y ustedes van a desarrollar en el práctico un ejemplo muy sencillo de este tipo de reticulado. Espacial solamente con el objeto de que vean cuál es el camino de las cargas cuando hablamos en el espacio. Pero para nada nos vamos a meter en la complejidad de estos reticulados compuestos o complejos. Luego, aquí está presentado lo que es un reticulado espacial y yo les decía, si levanten la cabeza en algún supermercado cuando van o en la terminal de ómnibus que tienen ese tipo de estructura, fíjense cómo son las soluciones de unión. Acá tienen una solución de unión que es de tipo comercial, muchas veces están patentadas y son uniones complejas porque tienen que concurren a ellas muchas barras. Y les dije que sin bajar a detalle, el cálculo o la fórmula de la condición de rigidez, no recorrimos la deducción, pero directamente está presentada como que el número de barras es 3 veces el número de vértices menos 6. En función de eso, yo les traía acá estas dos soluciones de reticulados espaciales y en los dos está verificado el número de barras. ¿Me siguen? ¿Me están tomando hasta ahí? Profe, el nudo ese del reticulado espacial, ¿ya viene Señor, armado sí. así? Eso es lo que te decía, ese nudo que yo te he traído ahí, lo he copiado, pegado es una marca que se comercializa y sí, los compras comercialmente, ya viene prearmado, viene justamente con ensayos de fábrica y demás, te dan valores de resistencia y demás, y luego a partir de ese punto lo que se hace es unirlo a los extremos de las barras con las que venís diseñando tu unión. Por eso te decía, depende del tipo de reticulado que utilices, puede ser una solución que utilices el trabajar con estos nudos comerciales, sobre todo teniendo en cuenta que mirá la foto que tenés abajo, cuando vos tenés estas soluciones de reticulados espaciales, la cantidad de nudos que tenés es un infierno, es muy grande. Entonces, bueno, dar una solución constructiva, eficiente y rápida a esos nudos es un tema clave al momento de tener que armar estos reticulados. Así que sí, te afirmo que vienen comercialmente una posibilidad y otro son soluciones de obra que se hacen en cada caso. Está bien, gracias. Y aquí lo que les traía a modo de ejemplo, fotos de soluciones con reticulados espaciales, de una de una grúa portacontenedores, que fíjense cómo con reticulados espaciales resuelven, estas grúas se caminan a lo largo de estos rieles que hay en los puertos para ir tomando la carga de los contenedores que se han bajado de los barcos y llevarlas a distintos puntos, apilarlos y a su vez servir de elemento de apoyo para cargarlas en este caso camiones, semis que vienen y se llevan los contenedores. O en este caso les traje el ejemplo más simple que encontré de una estructura reticulada espacial no sé, véanlo ustedes, parece un quincho, falta ponerle la cubierta nomás, pero esto hace las veces de reticulado espacial, tanto en el desarrollo de la cubierta del techo, como fíjense, la columna también se ha resuelto como una estructura reticulada, si quieren, espacial. Y si quieren volar en complejidad, y ya cerrando lo que es la presentación teórica del tema, miren la maravilla que es esto de una estructura reticulada espacial de un centro comercial en China que recientemente se inauguró, y bueno, fíjense las bondades que tiene este tipo de solución estructural porque permite construir grandes luces
que con otro tipo de estructura sería mucho más complejo, y con la unión de barras y esta solución de nudo, fíjense cómo han llegado a cubrir estas enormes luces, y fíjense inclusive los efectos de carga, de solicitaciones, soluciones de iluminación y demás que pueden darse a estos espacios. Así que no dudo que seguramente alguno de ustedes en el futuro se vea desafiado por algún arquitecto a alguna solución de estructura espacial, donde van a tener que recordar conceptos que ahora estamos empezando a incorporar. Y lo último, reticulado, tanto planos, si lo ven en cada uno de los planos, como en algún sector de la estructura ya como reticulado espacial, son las torres de alta tensión, que habitualmente han visto, están acostumbrados a ver, y que por las características de altura, porque es la solución económica más conveniente, por la necesidad de llevar estas grandes líneas a puntos que estén distantes, dando protección a quienes transiten, o condiciones de seguridad para quienes estén en las inmediaciones de estas líneas de alta tensión, y a su vez generando estructuras soporte para estos cables que tienen que llevar energía a distintos puntos, aparecen las estructuras reticuladas en lo que es alta tensión. Gente, hasta allí nos queda presentado lo que es el tema en los conceptos teóricos. Ahora vamos a empezar a desarrollar la parte práctica. Quisiera que me confirmen si quieren que sigamos de un tirón o quieren que nos demos un par de minutos y ya avanzamos con este tema. Por mí siga, profe. Listo. Avanzamos entonces. Bien. De esto se trata lo que van a tener que resolver en el trabajo práctico. Esto es la presentación de los mismos reticulados que hemos estado viendo, que los vamos a resolver aplicando 3 métodos diferentes: método de los nudos, método de Richter y método matricial. Abordemos el primero de ellos. En este caso tenemos una estructura reticulada como la que se presenta en la gráfica. Para esa estructura, y pensada como la hemos visto y definido, que es en sí misma un conjunto rígido e indeformable, sobre ella estamos considerando que actúan estas cargas externas en los nudos, como hemos planteado que tienen que actuar, y a su vez que está vinculada o están restringidos sus desplazamientos en el plano a través de estos apoyos: apoyo simple en A y apoyo doble en B. Para esta estructura, lo primero que hacemos es verificar la condición de rigidez. Condición de rigidez que, si contamos la cantidad de barras que tienen aquí, las recorremos, van a ver que tiene 9 barras. Están indicados en la gráfica que también tienen 6 nudos. Entonces, 6 nudos o 6 vértices. Entonces, 2 por 6, que es la cantidad de vértices, menos 3, me da 9, que coincide con la cantidad de barras. O sea que se me cumple la condición de rigidez. La miro, la reviso en su forma, y la ubicación de esas barras es eficiente, porque fíjense, están colocadas de forma tal que me conforman esto como un conjunto indeformable. Entonces, de esa manera he verificado la condición de rigidez, de eficiencia, y por la ubicación que tenemos de estos 3 apoyos, también la condición de isostaticidad está verificada. Datos del ejercicio sobre el cual vamos a presentar el tema es la geometría, donde
Acá tienen acotado las distancias en horizontal y en vertical que tienen en cada tramo. O sea, definida totalmente la geometría, o a partir de esta geometría también pueden calcular estos ángulos, conocidas las cargas externas y la solución de apoyo y la eficiencia de barras y de apoyo, ya tenemos definida totalmente la estructura y lo que vamos a ver son distintos métodos para calcularla. El primer método que vamos lo primero que vamos a hacer sobre esta estructura es calcular las reacciones, tema que ustedes ya vimos y desarrollamos al detalle en un práctico particular. Ustedes por un instante tienen que mirar a todo este reticulado como una chapa rígida sobre la que actúan en estos puntos estas cargas, y entonces en función de eso planteando sumatoria de los momentos en B, que va a ser RAI por 24, porque tienen estos tres tramos de 8 metros, menos P1 por 16, porque acá tenían dos tramos de 8 metros, y P2 por 8 metros, que es la distancia que hay entre P2 y B, de esta ecuación están en condiciones de despejar RAI. Despejado les da este valor de 1,67. Sumatoria de las fuerzas en X, despejan, verifican, en este caso como las cargas son verticales, la RBX les da 0. Y haciendo la sumatoria de las fuerzas verticales de todo el conjunto, directamente calculan la RBI que les da, en este caso, 1,83. O sea, que aquí tienen el diagrama de cuerpo libre de este conjunto, donde tienen las cargas externas actuando, las reacciones ya calculadas, y validado que los sentidos que habían supuesto al haberles dado esto positivo eran los correctos. Y acá he dejado en línea de puntos RBX, porque justamente RBX es igual a 0, o sea que es una reacción inexistente. Definido eso, ahora sí vamos, y este es el diagrama de cuerpo libre que les decía o que teníamos, que ya estamos en condiciones de iniciar el desarrollo del método de los nudos. Profe. ¿En qué consiste el método de los nudos? En ir aislando nudos de esta estructura, los vértices, realizando cortes de esta estructura y poniendo en evidencia las acciones que aparecen en las barras cuando realizamos esos cortes. ¿Por qué podemos cortar y aislar? Porque esta estructura en su conjunto es un conjunto que está en equilibrio. Entonces, si está en equilibrio, el equilibrio de cualquiera de se tiene que verificar en cualquiera de sus puntos. Entonces, aislado ese punto, nosotros imponemos condiciones de equilibrio y verificando o imponiendo que eso tiene que ser igual a 0, nos va a dar la posibilidad de calcular los esfuerzos en las distintas barras. Esto presentado el tema, vean, bajémoslo a los ejemplos y creo que ahí lo van a entender en detalle o me preguntan lo que precisen. Acá está lo desarrollado, acá son las consideraciones, que es lo que estamos explicando, y acá, fíjense, hemos tomado el nudo 1, lo aislamos, hemos cortado ese sector de la estructura. Fíjense, volvamos a la gráfica, si yo corto la estructura por acá, la aíslo, ¿qué voy a tener? El nudo 1, donde me actúa la RAI en sentido vertical ascendente, y cuando corté, me pongo en evidencia los esfuerzos, S12 y S16. ¿Por qué lo llamo así? Porque el esfuerzo que está sobre esta barra es el que va de 1 hacia 2, y el esfuerzo que está en esta barra va de 1 hacia 6. Por eso lo he llamado S12 y S16. Otra consideración que tienen que hacer para iniciar el método de los nudos es que estos esfuerzos tienen que asumir un sentido, asumir que es tracción o compresión. Mi sugerencia, y en la materia, lo que les proponemos para evitar confusiones es que siempre asuman que son esfuerzos de tracción. O sea, ¿qué significa esfuerzo de tracción? Es que son esfuerzos que se alejan del nudo. Si se alejan del nudo, serían positivos, esfuerzos de tracción.
Ahora, cuando desarrollen el cálculo, esos esfuerzos puede que tengan o que validen que les da positivo, y al darles positivo quiere decir que asumieron un sentido correcto, o que les dé negativo, y en ese caso el sentido que tienen es el otro. ¿Pero qué significa cuando es el otro? Que en la barra que supusieron que era tracción y les da negativo, esa barra va a estar trabajando a compresión. ¿Me entienden hasta ahí el supuesto de haber cortado y haber trabajado con barras que están en tracción? Sí, profe. Profe, yo me quedé con una duda Excelente. recién, una duda de lo que Claro. mostró recién, profe. Decime. De cuando mostró la estructura, digamos, en completo, la que estaba en la diapositiva de atrás, que, o sea, no entiendo por qué no hay reacción horizontal. O sea, las barras oblicuas, de algún momento, de alguna manera, no hacen fuerzas horizontales. Esta barra, cuando calculemos este reticulado, cuando en 3 páginas más terminemos de ver el desarrollo del método de los nudos, yo te voy a estar diciendo cuánto vale, y vos entendiendo cuánto vale el esfuerzo en cada una de las barras. Y es verdad lo que vos estás diciendo, que en estas barras inclinadas hay esfuerzos, que son los que vamos a calcular ahora. Pero sin embargo, como estos nudos son articulados, lo que se te tiene que cumplir en cada nudo es que haya condiciones de equilibrio y que el camino de la fuerza es exclusivamente por las barras. Como este sistema de reticulado en su conjunto lo tenés que pensar como una chapa rígida, imagínate que esto fuera una viga o un pórtico, si querés, como quieras pensarlo. Y lo que tenés actuando son cargas verticales exclusivamente sobre esa chapa rígida. Ya no la pensés hueca, con barras y demás. Pensala toda rayada, todo como un gran conjunto rígido, que eso es el reticulado, un gran conjunto rígido. Cuando sobre ese reticulado actúan cargas verticales, vos, con estas reacciones RAI y RBI, es suficiente para darle equilibrio a este conjunto. ¿Por qué? Porque como P1 o P2 no tienen componente inclinada o componente horizontal, no te aparece RBX. Esto, acá no te confundas en el tema reticulado o que hemos incorporado hoy día reticulado. Pensá lo que venís viendo de solución de reacciones. Esto que está presentado acá es un planteo de ecuaciones para resolver reacciones, y por eso cuando hemos planteado sumatoria de las fuerzas en X de este conjunto, pensando este reticulado como rígido, al no haber fuerzas horizontales y la única fuerza horizontal que aparece en la ecuación es RBX, definitivamente RBX tiene que ser igual a 0. Lo sigues y me lo entiendes ya enseguida, y al terminar la presentación va a estar el tema de los esfuerzos, y yo te pido, si no, ahí me vuelvas a preguntar en la medida que queden dudas respecto del RBX, porque era igual a 0. Sí, profe, igual me quedó claro. Gracias. Excelente. Ahora volvamos entonces al nudo que había aislado, nudo al que yo puse en evidencia la fuerza que actuaba sobre ese nudo, que era RAI, y que cuando lo corté puse que esas dos barras estaban en tracción, S12 y S16. Entonces, estoy en un punto en el espacio, en el plano, perdón. Un punto en el plano tiene 2 grados de libertad, porque es un punto en el plano. ¿Cuáles son los 2 grados de libertad que tiene? Se puede desplazar en X y se puede desplazar en Y. Entonces, yo dispongo en el método de los nudos solamente de 2 ecuaciones, que son las que están planteadas acá: la sumatoria de las fuerzas en Y y la sumatoria de las fuerzas en X. Y las desarrollamos, las planteamos. Fíjense, sumatoria de las fuerzas en Y igual a 0 va a ser igual a
la componente de S12 en el sentido de I, la componente vertical, o sea que va a ser S12 por el seno del ángulo alfa, que es la componente vertical. Positivo, la estoy metiendo positivo en esta ecuación, pues estoy adoptando que los positivos son los que van hacia arriba. Más S16 por el seno de beta, porque también tendría una componente en sentido vertical ascendente. Y más RAI, porque RAI habíamos visto cuando calculamos las reacciones que RAI era vertical ascendente y valía 1,67. En función de eso, me queda esta primera ecuación planteada. Segunda ecuación, sumatoria de las fuerzas en X. En este nudo tengo S12 por el coseno de alfa, más S16 por el coseno de beta. Cada una entró con términos positivos porque estamos considerando positivo de izquierda a derecha. Sistema de dos ecuaciones, donde tengo dos incógnitas, que son justamente el valor de S12 y S16. Despejo de una de ellas S12, lo reemplazo en la otra, y en función de eso calculo, y me termina dando el resultado, que acá está desarrollado, ustedes verifíquenlo, 1,39 kilonewton, positivo S16 y menos 2,74 S12. ¿Qué significa? Y es muy importante que esto lo tengan claro, lo entiendan. Después el método de los nudos se nos repite, pero entiendan esto. ¿Qué significa este positivo? Significa que la barra S16 es una barra que está trabajando a tracción, porque me dio positivo. Yo había asumido al inicio que era tracción. Me da positivo, me confirma que es tracción. ¿Qué significa este menos 2,74? Me está diciendo que es negativo acá. Yo había supuesto que ese 1,2 era tracción, pero acá me dio negativo. Significa que me equivoqué. El sentido real de cómo funciona ese 1,2 es al revés, va hacia abajo. Y esto era una obviedad, de que alguna de estas dos esfuerzos tenía que ir hacia abajo, porque para que este sistema estuviera en equilibrio, si es real, iba para arriba, alguna de estos esfuerzos, de estas fuerzas internas, tenía que ir hacia abajo. ¿Cuál es el verdadero diagrama de cuerpo libre que tenemos sobre la estructura? Yo acá partí de uno que asumí para hacer el cálculo, pero el verdadero comportamiento que ustedes tienen en el nudo 1 lo tienen dibujado acá a la derecha. Ahí es donde espero comprendan lo que yo les decía, corto y aíslo el nudo 1. Acá lo ven cortado de las barras y aislado. El nudo 1 con la flechita esta azul que me representa la RAI, y ahora sí, con los esfuerzos S16 y S12, donde S16, escucho, sí, adelante. Sí, tengo una duda, que ¿cómo hace para sacar la ecuación sin tener los valores de los ángulos? Porque sale solamente como seno de alfa y seno de beta, pero en ningún momento nos da los valores. Ah, no, perfecto. Sí, tranquilo, eso es geometría. Yo cuando te dije los datos del ejercicio, vos Claro. tenés la geometría. Acá fíjate, alfa, si querés tenés 8 metros acá y tenés 6 por 3, 6 por 3, 18, 18 metros acá. En función de eso, podés calcular el ángulo alfa y beta también. Así que no te di el valor de alfa y beta, pero sí te di la geometría y son datos del ejercicio, digamos, lo puedes calcular. Claro, sí, no me había dado cuenta. Perfecto. Y acá entonces, el nudo aislado, lo que quiero que tengan claro, es muy importante, y que es como verdaderamente se está comportando aquí el nudo 1, tienen RAI actuando hacia arriba, S16 haciendo tracción y S12 haciendo compresión, que es lo que han calculado aquí. ¿Qué significa que en el nudo tengan tracción y compresión? Significan que en esa barra tienen tracción y compresión. ¿Por qué? Porque cuando ustedes cortaron y aislaron el nudo, el comportamiento que tienen en la barra, por una condición de continuidad, de equilibrio y demás, lo que tienen en esta cara del nudo, este S16 que calcularon acá, tiene que ser igual y opuesto a lo que tienen en este extremo de la barra S16 que tienen acá.
que va a ser una fuerza igual y contraria, porque obviamente cuando unan esta barra con el nudo, esto lo que tienen acá es el esfuerzo interno que se estaba desarrollando en el interior de esa barra. Y lo han puesto en evidencia cuando cortaron el nudo. Entonces, acá, fíjense cómo en la barra yo les estoy poniendo positivo tracción, a lo largo de toda esa barra van a tener actuando un esfuerzo uniforme, constante, de magnitud 1,39 de tracción. Y en esta otra barra van a tener actuando un valor de menos 2,74 de compresión. Ahora, para poder aplicar el método de los nudos, tuvieron que empezarlo resolviendo en un lugar de la estructura donde solo tuvieran dos incógnitas. Porque si ustedes en esta estructura hubieran querido empezar por el nudo 2, por el nudo 6, el método no nos servía. Porque si abordamos el nudo 6, tengo 1, 2, 3 barras como incógnita. Si abordamos el nudo 2, tengo 1, 2, 3, 4 incógnitas. Entonces, como yo estoy en el plano y si ahilo esos nudos solamente tengo dos ecuaciones, la única posibilidad de empezar para esta estructura en particular era este nudo 1, que es lo que efectivamente hice y por eso pude calcular los esfuerzos en esas barras. Una vez calculados los esfuerzos en esas barras, estos esfuerzos, como son constantes a lo largo de toda esta barra, se transforman en un dato conocido para el nudo siguiente. Entonces, eso, yo recién les decía, no podíamos empezar por el nudo 6, pero una vez que calculamos el nudo 1, ahora sí vamos a poder pasar al nudo 6. Porque ahora, en el nudo 6, ¿qué conocemos? Si ya calculamos el 1, ya sé lo que pasa a lo largo de toda esta barra. Entonces tengo el valor del esfuerzo en el nudo, en la barra 1,6, que pasa a ser un dato para el nudo 6, y entonces ahora puedo aislar el nudo 6 y calcular los esfuerzos en estas otras dos barras, la barra 6,2 y la barra 6,5. Es lo que está presentado acá. Aíslo el nudo 6. ¿Qué tengo de dato? El 1,39. ¿Qué es ese 1,39? El que teníamos sobre esta barra que dijimos en tracción y que es el que habíamos calculado acá. Que acá la llamamos S1,6 y acá van a ver que la llamamos S6,1. Obviamente porque acá me estoy dirigiendo el nudo 6 al 1, pero como magnitud y como concepto de tracción es el mismo que habíamos visto, el 1,39, que pasó a ser un dato conocido. Otra vez nos queda un punto en el espacio, puedo plantear solo dos ecuaciones, que son la sumatoria de las fuerzas en X, sumatoria de las fuerzas en Y. Esto lo traen desde el práctico 1, fuerzas concurrentes. No estamos inventando nada, pero es un método aplicado para resolver reticulado, para conocer los esfuerzos en las barras. Entonces, acá vuelvo a tener estas dos incógnitas, que asumo en la partida de que son de tracción. Fíjense acá hago flechitas que salen del nudo. Esa es la tracción. Y en función de eso tengo planteada la... Ya no las de... Van a poder obtener ese 6,1 era un dato conocido. De ahí pueden calcular ese 6,5 y que sigue dando el 1,39 como un valor constante. Y en este caso particular, y para cómo está cargada esta estructura, este S6,2 vale 0. Aquí está graficado por debajo el detalle de qué está pasando aquí. Y en este nudo 6, si lo tienen aislado, se van a dar cuenta que tienen tracción en este tramo 6,1, tienen tracción en este tramo 6,5 y tienen el montante que el valor es igual a 0. ¿Lo han entendido? ¿Me están siguiendo? ¿Quedan Sí, dudas profe. respecto? Una pregunta, nada más. Sí. ¿Tiene algo que ver con que las barras hagan un ángulo de 180 grados entre ellas a que el valor sean los mismos? ¿O es una casualidad de ahora?
Mira, valen lo mismo en este caso, porque en este nudo no tenés actuando fuerzas externas y a su vez el valor en el montante te dio 0. Ya enseguida, cuando pasemos a otro nudo, vas a ver que aún estando en 180 grados, los valores te difieren. Te pido guardes la duda o guardes la pregunta unos minutos y lo verificamos en otro punto de la estructura. Ahora sí los llevo de nuevo a la estructura y fíjense, abordamos el punto 1 donde teníamos que había 2 incógnitas, estas 2 barras las calculamos. Teniendo esta, nos fuimos a este nudo 6, calculamos los esfuerzos en estas 2 barras. Entonces ahora, esta barra y esta barra, la 1,2 y la 6,2, son datos conocidos. Entonces ahora sí nos podemos ir al nudo 2. ¿Por qué nos podemos ir al nudo 2? Porque vamos a tener estos 2 datos que decimos son conocidos de estas 2 barras que acabamos de calcular, más la carga externa P1 que actúa en este nudo. Y nos van a aparecer como incógnita S2,3 y S2,5, que es lo que les presento aislado ahora en el nudo 2. Carga P1, la carga S2,1, que ¿se acuerdan que habíamos visto que era de compresión y que valía menos 2,74? Es la que les traigo acá. Y acá se las hago punteada, la S2,6, que acabamos de ver y que de ahí surgió la pregunta también y demás, que valía 0. Entonces, si vale 0, por eso se las he hecho punteada, se las simulo, se las coloco, pero en realidad es un esfuerzo interno inexistente. Esa barra que estuviera o que no estuviera da lo mismo. Entonces, tengo la carga P1 actuando y tengo S2,3 y S2,5 como incógnita. Otra vez, método de los nudos, asumo tracción, planteo las 2 ecuaciones, sumatoria de las X, de las Y. Por geometría van a poder calcular cuánto vale este ángulo gamma y en función de eso sacan o pueden terminar despejando que S2,5 vale 1,65 positivo, o sea que me valida que tengo tracción, y S2,3, que yo lo asumí como una tracción, me mostró que era negativo, entonces tengo una compresión. Diagrama de cuerpo libre, aislado esto, lo que efectivamente tengo trabajando este nudo es de esta forma. El nudo S2,1 a compresión, la barra está comprimida. S2,6, valor 0, esta no existe o no tiene esfuerzo. S2,5, traccionada con un valor de 1,65. Y S2,3 es compresión, y lo ven aquí arriba como esta compresión de S2,3. Y así, los que les queda por delante, y no los voy a aburrir, es seguir planteando las ecuaciones. Si quieren, por un instante, volvemos y decimos, ya calculamos el nudo 1, el nudo 6, el nudo 2, tengo todo este sector de estructura calculado, todas estas barras, y ahora tengo la posibilidad, o me voy al nudo 3 y calculo la 3,5, 3,4, o me voy al nudo 5 y calculo, porque todas estas barras las conozco, calculo el 5,3 o el 5,4. Y veamos, lo planteado y resuelto era, empecé por el nudo 1, pasé al nudo 6, pasé al nudo 2, y después, es lo que les decía, en este caso elegí, porque se me ocurrió el nudo 3, acá, si quieres, el nudo 3 responde en parte a la consulta que me hicieron. El nudo 3, fíjense, o si recuerdan, el nudo 3, acá, tiene 2 tramos horizontales y uno vertical para los esfuerzos internos, y tiene la carga P2 actuando. Diagrama de cuerpo libre, el nudo 3 tiene la P2 actuando, el S3,2, que lo habíamos calculado como compresión, 2,45, por eso lo hago concurrir al nudo, y después asumo tracción S3,4 y asumo tracción S3,5. Planteo las 2 ecuaciones y de ahí despejo y me sale que S3
3,2, de 3 hacia 2, es igual a ese 3,4, y en este caso ese 3,5 vale menos 2. Y acá de nuevo tengo la coincidencia, que fue la pregunta que tuvimos, que en estos dos tramos las cargas son iguales y se da esta linealidad de los 180 grados, que fue la pregunta que tuvimos. Y en este tramo tenemos compresión y vale menos 2. Y acá está el cálculo en el nudo 5, en donde terminamos verificando que el esfuerzo en ese nudo 5, 5,4, vale 3,06. Y el 5,6, déjenme recordar dónde lo calculamos. El 5,6 lo calculamos acá en el nudo 6, valía 5,6, 1,39. Aquí es a donde quería llegar o mostrar al que me hizo la pregunta, que no siempre cuando tenemos dos barras que están 180 grados, o sea, sobre una misma linealidad, el valor tiene que ser igual. ¿Por qué? Porque al darse este equilibrio de nudo, va a depender qué está ocurriendo con el resto de las barras y cargas que concurren a ese nudo. Bien, profe. Ok, y por último, en el método de los nudos siempre hay un nudo, o los últimos nudos son, les diría, redundantes, sirven para verificar, porque fíjense, en este método planteé dos ecuaciones y solamente calculé una incógnita, y en este último nudo no está hecho el cálculo, pero me sirve como verificación, porque cuando ya llego al nudo, ya llego con todos los esfuerzos calculados. Gente, el método de los nudos es muy sencillo. Si ustedes lo ven conceptualmente, es lo que vieron al principio de la materia como fuerzas concurrentes. Lo único que tienen que tener claridad es de cómo aíslan cada nudo, cómo plantean las hipótesis de partida de considerar tracción, calcular después qué les ha dado y en función de eso seguir con el diagrama de cuerpo libre. Esto sería el desagregado la apertura de lo que sería esta misma estructura que acabamos de calcular, donde está mostrado en qué barras tenemos tracción y compresión, y bueno, lo que fuimos desarrollando. Fíjense cómo he cortado y tratado de mostrar cada uno de los nudos que fuimos aislando y poniendo la flechita según corresponda, según tengamos tracción o compresión. Y fíjense, en este caso, todo este nudo inferior está actuando esfuerzo de tracción. S1,6, S6,1 son iguales, 6,5, 5,6 iguales, 5,4, 4,5, pero en estos dos tramos el valor era de igual magnitud y aquí se hizo mayor. Mientras que acá, lo que sería esta diagonal, todo este cordón superior, está trabajando a compresión. Para nuestro estado de carga, esta barra queda traccionada y este montante comprimido, y para nuestro estado de carga, este montante sería innecesario o en esta situación da igual a 0. Puede ser que esta misma estructura sometida a otro estado de carga, esta barra empiece a trabajar. O sea, para este estado de carga da 0, pero para otro puede dar otro valor. Profe, una duda. Si nosotros sacáramos entonces ese montante en el que es 0, ¿se sigue manteniendo el equilibrio? Mirá qué buena pregunta hiciste. Sí, si vos la sacás, sacás el reticulado, lo transformás al reticulado. Si esa barra la sacás, y justamente porque el valor es 0, el equilibrio va a estar, pero la estructura va a ser otra, porque te va a desaparecer el nudo 6. Y obviamente, y por eso te había dado ese 6,1 igual a ese 6,5, porque a lo largo de todo ese gran triángulo el esfuerzo era igual. Entonces, por eso este montante dio 0. Pero ese reticulado, bueno, ya es otro. No tiene ese montante, no tiene el vértice 6,
y bueno, también se te va a cumplir, se te tiene que cumplir la condición de rigidez y demás, pero es diferente. Lo que te quiero destacarle es que esto aplica para esta condición de carga, pero puede que para otra condición de carga ese montante tenga un valor. No sé, si en 6 yo te llego a poner una carga actuando horizontal, te aseguro que aparece un esfuerzo sobre el montante, porque se complica todo. Entonces, depende de las acciones que estén actuando. ¿Qué ocurre normalmente con los reticulados? No hay un único estado de carga. En un caso se analiza qué pasa cuando actúa la carga de viento, cuando actúa la carga de nieve, qué pasa cuando actúa, recién vimos puentes, qué pasa cuando el camión está en un determinado punto de la estructura, está en otro, cuando pasa. Entonces, eso me da distintas soluciones de carga, que son las que, bueno, después con ayudas computacionales y demás, voy resolviendo el reticulado para esas distintas condiciones y viendo las máximas solicitaciones que me comprometen a cada elemento estructural con los que termino diseñando el reticulado. ¿Se entendió o quedan dudas del método de los nudos? Porque vamos a pasar a otro método. Profe, se entendió, pero una consulta con respecto a cuando aplicamos el método de los nudos. Al final, al hacer la parte gráfica de los esfuerzos axiales, deberíamos representarlo de esa manera y los rectangulitos rojos representarían las magnitudes que tienen, ¿no? Lo que yo te he representado aquí en esto que te estoy mostrando es justamente para mostrarte en una sola gráfica lo que efectivamente, cómo se está comportando esta estructura. ¿Por qué? Porque cuando fuimos analizando cada nudo que yo te aislaba, ahí te agarro, por ejemplo, el nudo 2, yo te decía, en el nudo 2 aislado, lo que pasa en cada barra es esto que te muestro acá, y lo que pasa, y en las barras lo que está pasando es acá. Yo, como te lo presentaba en forma aislada, como estudiábamos acá, solo el nudo, yo después lo quise traer y mostrar de lo que ocurre acá. El método de los nudos no es un método gráfico, lo que está presentado acá es solamente a los fines didácticos, de mostrarle a ustedes cómo se está comportando esta estructura. No están dibujados en escala, ni lo tienen que dibujar en escala, y no se confundan en eso. El método de los nudos es un método puramente analítico, que recorriendo la estructura y resolviendo cada nudo, ustedes pueden ir calculando cuánto valen los esfuerzos en cada nudo de la barra. Lo que acá se mostraba era la estructura en su conjunto para que entendieran y comprendieran que al ir resolviendo los nudos, ustedes pueden ir conociendo los esfuerzos que hay en cada una de las barras, porque nuestro objetivo no es conocer el valor en los nudos, sino nuestro objetivo es conocer los esfuerzos en las barras, porque, bueno, es lo que necesitamos conocer para saber cuál es la magnitud de esos esfuerzos, para diseñarlas después, cuando, bueno, en otras materias empiecen a buscar perfiles, madera o lo que sea, para poner y dar resistencia y que se cumpla estas hipótesis que hemos dicho, que esto va a ser un elemento rígido y demás. Bueno, ustedes van a tener que buscar materiales para que resistan estos esfuerzos que estamos calculando en estabilidad 1. Entonces, esto es solo didáctico, no es método gráfico, y espero haber respondido. ¿Quedan dudas del método de los nudos? ¿Pasamos a método de Ritter? Sí, profe. Listo. Método de Ritter es un método más simple que el anterior. Don Ritter, ¿qué hizo? No se quería complicar tanto en estructura. Yo se lo traigo en un ejemplo más sencillo, o en el mismo ejemplo que acabamos de ver, con la misma estructura, con la misma geometría, para que ya estén asociándolo a algo que ya vienen viendo. Pero Don Ritter se dio cuenta que cuando había
estructuras muy largas y demás, con muchos nudos y demás, llegar a determinar el esfuerzo en barras intermedias era largo, porque tenía que calcular y caminar por la estructura avanzando en los distintos nudos. Entonces, tenía un tiempo de cálculo que era engorroso. Y muchas veces, si uno necesita calcular el esfuerzo en algunas barras particulares sin conocer en todas las barras, ¿por qué? Porque se quiere concentrar en aquellas barras donde seguramente los esfuerzos son mayores y definitivamente después de hacer todas las barras del mismo material con la misma sección, si la dimensiono para aquellas barras que están más solicitadas, todo lo demás va a quedar sobredimensionado. Entonces, desde ese punto de vista, Ritter es un método que simplifica, nos permite focalizarnos y llegar a un resultado rápido sobre 3 barras que se eligen adrede, digamos, en forma direccionada. Entonces, para este mismo reticulado, ya les calculamos las RAI, RBX y RBI, con el mismo estado de carga, con el método Ritter, vamos a poder calcular los esfuerzos en 3 barras. ¿Qué 3 barras? Estas 3 barras que son cortadas por la sección SS. ¿Por qué esas 3 barras? Porque nosotros, esto, otra vez, visto todo este conjunto reticulado como una gran chapa rígida, este conjunto está en equilibrio, todos los puntos están en equilibrio. Si yo corto, así como cortábamos las vigas, ¿se acuerdan? Y que separábamos lado derecho, lado izquierdo, ahora este gran reticulado lo imagino como una gran viga y al cortarlo dejo un sector izquierdo, lo que está a la izquierda de SS, y un sector derecho, lo que está a la derecha de SS. Y al cortarlo, obviamente, lo que voy a estar cortando son las barras S23, S25 y S26. Al cortarlo, pongo en evidencia los esfuerzos internos que hay en esas 3 barras. Entonces, vamos a ver cómo se las ingenió Don Ritter para poder calcular los esfuerzos en esas 3 barras. Entonces, ahí lo que hago es aislar, en este caso, el sector izquierdo. Yo les decía, a la izquierda de SS, ¿qué tenemos actuando? RAI, P1. Y todas estas barras que están acá. Entonces, fíjense qué hice acá. Actuando RAI, P1. ¿Qué pasa con 1, 2, 6? Este triángulo queda en negro y no me interesa calcularlo en esta instancia, ni Ritter me da herramientas para calcularlo, porque este conjunto en sí mismo es un conjunto rígido e indeformable. Y lo que sí corté en esta sección SS era la barra S23, S25 y S26. Entonces, lo que pongo en evidencia allí son los esfuerzos que hay en cada una de esas barras que han sido cortadas por la sección SS. Y otra vez, tengo que asumir un sentido. ¿Qué sentido o qué flechita le pongo a estas barras? La flechita que quiera, puedo ponerla saliendo de los nudos, que serían esfuerzos de tracción, o concurriendo hacia los nudos, que serían esfuerzos de compresión. Pero, a propósito, adoptamos esfuerzos salientes de los nudos que lo que provocan serían esfuerzos de tracción. Los asumo todos de tracción y al calcular vamos a ver resultados. Espero que se haya entendido hasta allí y si no, me consultan o repasamos. Les completo el planteo de las ecuaciones. ¿Qué hace Ritter ahora? A diferencia de lo que ocurría en el método de los nudos, que nosotros estábamos estudiando un nudo, un punto en particular del plano, y por eso teníamos solamente 2 ecuaciones, acá Ritter estamos estudiando una estructura en el plano, un conjunto estructural, un pedazo de estructura en el plano. El sector izquierdo, en este caso, de la sección SS hacia la izquierda, ese es el pedazo de estructura que estamos estudiando. Entonces, en ese caso,
voy a disponer de las 3 ecuaciones que termine eligiendo Ritter. ¿Y qué hace Ritter? Caprichosamente se le ocurre, dice, ¿qué pasa si tomo momento respecto a donde concurren 2 de las barras? Si tomo un momento y planteo condición de equilibrio, obviamente, este sistema estaba en equilibrio, tiene que ser igual a 0. Pero cuando planteo al punto de concurrencia de 2 de las barras, me queda como única incógnita el esfuerzo en la tercera. Entonces, fijémonos, si por ejemplo planteamos sumatoria de los momentos en 2 igual a 0, va a ser RAI para este conjunto. RAI por la distancia que tengo de 8 metros, que es la distancia que tenía en horizontal entre 1 y la vertical que pasa, en este caso, entre 2 y 6. Menos S65 por el coseno de beta por los 16 metros. ¿Por qué? Porque es como si esta carga estuviera actuando acá y acá tengo los 16 metros que teníamos en la gráfica. O sea, es un juego de geometría lo que tienen que hacer para ir deduciendo cuánto es la distancia que tienen entre este punto y la normal a esto. En realidad, gente, perdónenme, acá lo que está sacado es S65 por el coseno de beta es la componente horizontal de S65. Y la distancia que hay entre 6 y 2 son 16 metros. Entonces, en función de eso, calculo este 1,39. Única incógnita, saco la ecuación y me da este 1,39. Y de igual manera, ahora busco como punto a elegir para aplicar la segunda ecuación, donde concurren 2 de las barras. Profesor, Sí. le interrumpo. Ahí en S65 coseno beta no es por 12 metros, ¿puede ser? A ver, revisemos. Revisemos. Efectivamente, tenés razón. S65 lo tengo trabajando acá en este tramo. Y cuando yo saqué la componente horizontal, es este valor que tengo acá. Entonces, esa componente horizontal es S65 por el coseno de beta. Y el brazo que tiene hasta el punto 2 son este 6 más 6 que vos me estás diciendo. Está perfecto, te agradezco. Y para que no queden dudas, a ver si lo podemos tocar. A ver, ¿dónde estamos? Vos me estás diciendo, bueno, no lo puedo tocar acá. Les pido, por favor, ustedes lo tengan en cuenta y lo corrijan ustedes y verifiquen a su vez, porque yo acá debo haber puesto el valor mirando lo que daba en el otro lado. Pero lo que estemos sacando, y sobre todo porque estamos trabajando con el mismo ejercicio, nos tiene que dar lo mismo por el método de los nudos que por el método de Ritter. Entonces, verifiquen, este valor es 12, este es 12, y fíjense si este 1,39 sigue siendo 1,39 o se modifica. ¿Me siguen? ¿Se entendió, gente, o hay duda? Sí, profe, está claro. Bien. Bueno, sumatoria de los momentos en 5 va a ser RAI por 16 metros, ahora sí 16 metros, acá eran 8 y 8, por eso los 16 metros, P1 por 8 metros, negativo porque es giro antihorario, y es P1 por esta distancia que hay, que sí son 8 metros, y acá S23, que es la componente horizontal, este esfuerzo horizontal que tengo en S23, multiplicado ahora sí por esta distancia que tengo entre 2 y 5, que es 6 metros. Y aquí despejado, calculado, me da menos 2,45. Compresión, ¿qué significa? Negativo, compresión, significa que esto me va en sentido contrario. Y por último, planteo sumatoria de los momentos respecto al punto 4. ¿Por qué me voy al punto 4? Porque si ustedes miran la estructura, el punto 4 es en el punto
donde concurren S65 y S23. Entonces, calculando momento respecto del punto 4, me va a dar la posibilidad de calcular el S25 que tengo acá. Planteado, calculado, me da el esfuerzo de tracción. ¿Cuándo se utiliza Ritter? Cuando quiero calcular esfuerzos en 3 barras intermedias y no me importa calcular los esfuerzos en todas las barras. Porque si quiero calcular los esfuerzos en todas las barras, aplico método de los nudos o método matricial, porque esos sí me ayudan a resolver la estructura con todo detalle o en todos los puntos. Pero si quiero en 3 barras intermedias, aplico el método de Ritter. ¿Se entendió o quedan dudas? Gente, ¿estamos en condiciones de pasar al último método, método matricial? Sí, profe, está claro. Bien. Sí. Último método matricial, por suerte conceptualmente sencillo. Necesita de ingenieros muy ingenieros que sean muy ordenados. Es el método más utilizado porque hoy día con las herramientas computacionales uno carga estas matrices en las computadoras, les digo, en un Excel nomás que lo carguen, cargado correctamente y sin mayores programas de cálculo, pueden llegar a resolver esas matrices o por productos matriciales y sacar de una sola vez los esfuerzos en todas las barras y determinar todas las reacciones de vínculo si se han planteado y resuelto bien las ecuaciones. ¿Qué es el método matricial? Es una aplicación del mismo método de los nudos, nada más que presentado en forma matricial para, en función de eso, después por productos matriciales, poder llegar a solucionar con un solo clic de la computadora y llegar a tener simultáneamente todos los esfuerzos calculados. ¿Qué consideraciones hacemos de partida? Que tenemos la estructura, misma estructura con la que se han desarrollado todos los métodos, en la cual ponemos en evidencia, en verde, en este caso, las reacciones presentadas de apoyo, que en esta instancia, a diferencia de los otros métodos, no las tenemos calculadas, son incógnitas en el método matricial, y el único dato conocido que tenemos en el método matricial hasta ahora serían el valor de P1 y P2, que son las acciones externas que están actuando, de las cuales conocemos el valor en magnitud y en sentido, en dirección y sentido. Y el resto que tenemos son la geometría en detalle que tiene esta estructura, a partir de la cual voy a poder sacar la dirección y asumir sentidos para cada barra, y en función de eso voy a poder armar las distintas matrices. Para terminar de presentarles lo que están viendo aquí, estarán viendo que en cada nudo yo les he puesto en azul los esfuerzos de cada una de los esfuerzos que actúan sobre cada nudo. Y en todos los casos, si se fijan, esas flechitas azules que yo le pongo, las hago saliente de los nudos. ¿Por qué? Porque estoy asumiendo que en todos los casos estamos teniendo tracción. Luego, cuando nosotros calculemos, desarrollemos este ejercicio matricialmente, me va a dar resultados que me van a decir los esfuerzos son positivos y me va a validar que eran las tracciones que asumí, o me va a dar en otros casos renglones negativos que me va a decir que era el sentido contrario. Entonces ahora veamos en qué se basa. Acá están las hipótesis, después ustedes lo miran y lo leen en detalle, pero básicamente consiste en esto: generar tres matrices. Una matriz de coeficientes, que la voy a armar a partir de la geometría, una matriz
de las fuerzas, ojo, de las fuerzas externas conocidas, o sea, de las fuerzas que en nuestro diagrama teníamos aquí en rojo, una matriz que la vamos a armar en nuestro caso solamente con P1 y P2. El resto de los renglones va a ser 0, ya la vamos a armar juntos, pero las reacciones son incógnitas, no participan en la matriz de fuerzas. Y por último, la matriz de las incógnitas. Esa matriz de las incógnitas es una matriz de una columna que va a estar constituida por la suma o en cada renglón van a tener ubicadas todas las reacciones, o como les decía, el método permite calcular las reacciones. ¿Y qué otras incógnitas tenemos? Lo que siempre hemos venido haciendo en la tarde, calcular los esfuerzos en cada una de las barras. Entonces, déjenmelo ahora sí mostrarles la formación de la matriz en su conjunto. Esa matriz, ¿ustedes la están viendo bien ahí o tienen una parte cortada? Hay una parte cortada, profe. A ver, déjenme ver si lo puedo mejorar a esto. Ahí creo, a ver si está corrido. Ahí creo que mejora. Veamos Sí, profe, ahora si se ve lo perfecto. están viendo todo. Ahí se ve bien, profe. Ahí se ve completo. Sí, creo que sí. 4545, sí. Bien, ahí lo tienen completo. Entonces, yo recién hablábamos y decíamos, tenemos tres matrices. Matriz de los coeficientes, matriz de las incógnitas y matriz de las fuerzas. ¿Cómo armamos cada una de estas matrices? Es el método de los nudos, gente, ordenado en cada renglón. ¿Qué ponemos arriba? Fíjense, matriz de los coeficientes. Fíjense cómo ordenamos cada columna. ¿Qué tienen en la primera línea arriba? Fíjense qué recorrido la estructura. RAI, RBI, RBX y los esfuerzos en cada una de las barras. S12, S2 igual a S21, S16, S61 y esto que tienen aquí en esta fila, en forma transpuesta, fíjense que coincide con lo que tienen en la matriz de las incógnitas. En esta columna que tienen acá, matriz de las incógnitas, tienen RAI, RBI, RBX, S12. Fíjense que es lo mismo que tenían en esta fila que se transformó en una matriz columna, matriz de las incógnitas. ¿Por qué puse esto acá arriba? Porque esto nos va a permitir ordenar la matriz de los coeficientes. Veamos cómo la formamos, esta matriz de los coeficientes. Tomemos el nudo 1. En el nudo 1 vamos a la geometría. ¿Dónde estoy? Acá. ¿Qué tengo en el nudo 1? Tengo actuando RAI en sentido vertical ascendente, 1, 2 en esta dirección que tiene este ángulo alfa y 1, 6 que tiene beta. Eso ya lo vimos cuando habíamos visto el método de los nudos, ese nudo aislado. Pero ahora, trayéndolo, como estamos haciendo, mirando el nudo 1 en correspondencia con la dirección en X, bajo como coeficiente de la RAI tengo 0, porque la RAI no tiene componente en la dirección de X. RBI no actúa en ese nudo. RBX no actúa en ese nudo. S12 coseno de alfa. ¿Por qué? Porque después, al multiplicar esta matriz de los coeficientes por esta matriz de las incógnitas, me va a permitir calcular qué ocurre acá. Entonces, acá, el coeficiente que va acá es justamente la dirección que tenemos, perdón, acá, la dirección que tenemos de 1, 2. De 1, 2, lo que tenemos es la dirección en la geometría del coseno de alfa. Por eso aquí va coseno y va positivo porque nosotros aquí asumimos que la flechita esta iba en sentido de tracción hacia afuera.
Después, S16 va a ser la componente horizontal de S16. En la geometría, el S16, la componente horizontal, me da el coseno de beta. Positivo porque tiene sentido de izquierda a derecha. Después, sigo recorriendo la matriz. Todas las otras barras no concurren al nudo 1. Por eso los coeficientes en todos los otros puntos valen 0. Vamos al segundo renglón del nudo 1. RAI tiene coeficiente 1 aquí porque justamente RAI tiene sentido vertical. O sea que este es el seno de 90 grados, que este valor vale 1. Por eso el coeficiente que ponemos en correspondencia con RAI es 1. RBI no existe en el nudo 1. RBX no existe en el nudo 1. S12, si yo vengo a la matriz, la componente vertical que tengo de S12 va a ser el seno de beta. Por eso el coeficiente que aplica acá es seno de alfa positivo. Y así el S16 va a ser el seno de beta positivo. De esta manera recorren y van caminando la estructura en todos los nudos y llenando de esta forma los coeficientes para toda esta matriz, y hay que llenar toda esta matriz. Esto, que si bien por cómo está presentado y demás parece complejo, se transforma en sencillo al momento de llenar, porque hay programas computacionales que van ayudando a recorrer la estructura, y hay programas computacionales para resolver justamente estructuras reticuladas que lo que hacen es ir ordenando para el armado de estas matrices. Pero esto es para que lo entiendan a la matriz en lo conceptual. Entonces, de esta forma pueden llegar a armar completamente esta matriz de los coeficientes. Yo les recorrí el nudo 1, ustedes después, tranquilos, recorren el resto, y si tuvieran duda, veamos lo que precisen en detalle, o si, bueno, descubrimos cualquier error, juntos lo vamos a revisar y corregir. Pero esta sería el armado de la matriz de los coeficientes. Armada la matriz de los coeficientes, ¿qué nos queda armar? Esto es la matriz de las incógnitas, que es la que vamos a despejar de esta ecuación, y justamente cuando calculemos nos va a permitir obtener en un solo instante el valor de todas las 3 reacciones y todos los esfuerzos internos. Lo que nos queda llenar es la matriz de las fuerzas. Fijémonos. En el nudo 1 no tengo ninguna fuerza actuando. Entonces, tanto en X como en Y, mostré las fuerzas en X y en Y, puse 0. Acá en la matriz de la fuerza. En el nudo 6, vamos al nudo 6. Nudo 6, no tengo ninguna fuerza actuando. Entonces, tanto en X como en Y, puse 0, 0. Ahora sí, vamos al nudo 2. Nudo 2, tengo en X, P1 no tiene componente, y en Y vale menos P1, porque va descendente. Entonces vamos a la matriz de las fuerzas. En X, en el nudo 2, pongo 0, y en Y pongo menos P1. Y así sucesivamente para el resto de los. Esa es la forma en que se llena la matriz de la fuerza. Teniendo matriz de los coeficientes, matriz de las fuerzas, esta ecuación, este producto de matrices, tengo que pasar esta matriz al otro lado de la ecuación, o sea que me queda que la matriz de las incógnitas va a ser igual a la matriz de la fuerza por la inversa de la matriz de los coeficientes. Eso es lo que les decía, la ayuda computacional, porque acá ya estamos hablando de una matriz que tiene 9 por 9, o sea que invertir esta matriz de 9 por 9, se los regalo al trabajito, es un trabajo de cálculos que
que gracias a las computadoras esto es mucho más amigable, muy rápidamente se resuelve, se hace la inversa, se multiplica por esta matriz columna, y el resultado de esta matriz columna por la inversa de esta matriz de los coeficientes es la que me permite y me da el resultado, o me va a dar los valores de esta matriz de las incógnitas, o esta matriz de columna también, de 9 filas y una columna, que es la matriz de las incógnitas. Y allí se completa el método. Cualquiera de los 3 métodos que apliquemos, obviamente son 3 caminos diferentes, pero que nos tienen que conducir a iguales resultados. Estos son los 3 métodos que damos en la materia, en el libro, sobre todo el libro de Llano, que es nuestro libro guía. Van a encontrar otros métodos, pero fundamentalmente con desarrollo de tipo gráfico, donde ya hoy día son de muy poca aplicación, si bien son interesantes porque permiten visualizar caminos de los esfuerzos, son más de menos aplicación porque son muy laboriosos y muy poco precisos. Entonces se va a soluciones más de cálculo, como son estos apoyados en métodos computacionales, método matricial, o bueno, en soluciones más manuales con seguimientos de método de los nudos, o soluciones más rápidas como puede ser el método de Ritter. Así que, gente, hasta aquí llego con el método. No sé si de este último método hubo duda, o bueno, o abro juego para las dudas que hayan quedado de la clase, porque hasta aquí es el desarrollo que íbamos a compartir hoy día. Profe, para resolver este método en el trabajo práctico, por ejemplo, ¿habría que hacerlo a mano o podemos usar un programa o algo? En lo que se les pide en el trabajo práctico, y que sí hay un ejercicio donde se les pide el planteo por el método matricial, es exclusivamente armar las matrices. O sea, armar matriz de los coeficientes, dejar planteada obviamente cuál sería la matriz de las incógnitas, y dejar llena la matriz de la fuerza. Pero no se les pide que resuelvan y hagan el cálculo. O sea, no lo vas a tener que meter a la computadora ni sacar el valor de los esfuerzos, porque lo que revisamos justamente es que entiendan y llenen bien las matrices para analizar que están comprendiendo cuál es el concepto de geometría y por qué, no sé, un coseno lo ves positivo y en otro renglón lo ves negativo, qué significa un caso y otro y demás, y entenderlo conceptualmente. Después, cuando ustedes trabajen en la práctica profesional y demás, ya van a estar trabajando con programas de cálculo que tienen inserto el concepto del método matricial, pero que te van a ir ayudando en el llenado de matrices y demás, y que son más amigables, y que después ya una vez que los llenaste te lo resuelven solo porque tiene la rutina ya programada para la resolución. Esto que hablábamos de invertir matrices y de multiplicar vectorialmente, que no es el objetivo de nuestra materia, meterlo o volver al pasado, donde sí han tenido que, no sé, en análisis o en otras materias, sí andar trabajando con matrices y demás, que no es el objetivo de estabilidad 1, bajar a ese detalle de cálculo. Bien, gracias, profe. Excelente. Van a ver que también el práctico está subido, tienen el par de semanas para verlo, vayan desarrollándolo a poco. Sé que seguramente esta semana que viene van a estar muy concentrados en estudiar esfuerzos internos, parcial y demás, pero ahí inmediatamente pónganse con el tema de reticulado, porque el segundo parcial tiene como único tema el tema de reticulado. Entonces, otra vez, es muy importante, es próximo en fecha, no me acuerdo bien qué fecha es, pero es muy importante que no solo
sepan metodología para resolverlo y demás, sino que practiquen, que tengan la gimnasia y demás, para que después, en los tiempos que damos de resolución, lleguen a poder hacer el ejercicio y no se queden en el intento, comprendiendo un tema, pero no resolviéndolo por no tener la práctica y la gimnasia para hacer. Así que, y también hay poco tiempo entre lo que es la presentación del práctico, nuestra corrección y la fecha del parcial. Así que a medida que lo vayan teniendo hecho, resuelto, vayan mandando los ejercicios para que nosotros se los corrijamos y ustedes estudien sobre algo que tengan seguridad que está bien hecho. Así que, bueno, Profe. gente, señor, sí, Sí, dejo de tengo compartir pantalla y empiezo a escuchar. Sí, no, tengo una consulta con respecto a lo que dijo al principio de la clase de poder acceder al material del año pasado, de algunos videos grabados o esas cosas, capaz para ampliar un poco de información o entender mejor algunas cosas. Sí, ¿Cómo sería para poder acceder? en esto no hay problema, les comparto a cualquiera de ustedes, uno de ustedes, les pido uno solo, pónganse de acuerdo, me manda un mensajito y yo les mando un link, porque no lo vamos a subir bueno, o se lo subo directamente al material de la cátedra, se lo subo al aula abierta, lo mismo que había del año pasado, que son los videos, y que lo tengan. Es repetición de esta misma clase, nada más queda del año pasado, y sobre las mismas presentaciones. Así que allí creo que, bueno, puede ser una ayuda, inclusive por si alguno hoy no estuvo en la clase o el día que tengan que estudiar la materia les sirva de apoyo. Bien, perfecto, profe, muchas gracias. Ok. Profe, ¿el parcial cuánto dura? El parcial dura lo que en función del tamaño del ejercicio que no conozco su tamaño todavía, pero que estamos hablando de que dura más o menos unos 40 minutos, es el tiempo que habitualmente se le da. 40 minutos que se suele extender en la medida en que no llegan a la hora como tiempo máximo. Ah, ¿un solo ejercicio? Normalmente es un solo ejercicio. Suele ser una viga, un pórtico, o una estructura, no sé, una viga quebrada, cualquier cosa de esa, donde se le piden determinar reacciones y se le pide determinar todos los esfuerzos internos con los respectivos diagramas que corresponden. Así que básicamente se enfoca en eso, fundamentalmente resolución de reacciones y esfuerzos internos. ¿Y el día que rendimos, nos dan teoría también? No, el jueves está dedicado exclusivamente al parcial. Ah, bueno, muchas gracias. No, excelente. O sea, la semana que viene tienen el jueves el parcial y el viernes sí retomamos la clase regularmente, que no sé, creo que es el tema cable, creo que ya viene la semana que viene. Ah, ok. Así que, bueno, no sé si de esto quedan dudas o creo que con alguien nos íbamos a quedar para ver algún tema más, no sé si quieren ahora o en la consulta del martes. Hasta aquí era lo a compartir de esta clase, abierto a que el martes en la consulta y sobre todo apoyo al parcial que van a tener ahí la semana que viene, me avisan cualquier duda. Y sí les sugiero, vean las observaciones que les estamos mandando con las correcciones de los prácticos. Por lo menos los grupos que me han mandado a mí tienen correcciones importantes. O sea, si ustedes llegan a presentar en el parcial ejercicios como los que han presentado en el práctico, puede ser un problema. Entonces, es importante que corrijan, que vean qué cosas son donde enfocamos las correcciones para que cuando lleguen al parcial no vayan a cometer el mismo tipo de error que nos están presentando. Bueno, profe, lo que nos tenemos dudas nos podemos retirar.
Sí, solo hasta aquí llegó la clase, tranquilo. Buenas tardes a todos. Y si había alguno que quería salvar alguna duda, me quedo unos minutos. No sé si alguien queda. Profe, yo Bueno, después le profe, podría muchas hacer gracias. una pregunta, Buen tenía fin de una duda semana. yo. Sí. Bien, gracias.